¿Fue difícil poner en marcha la Constitución? ¿Fue complicado? Pues no fue fácil, ¿no? Hoy se ve como algo que parece que está situado en la historia como si no hubiese habido un proceso. Yo viví las sesiones de la Comisión Constitucional, todas las sesiones, no la ponencia. Los ponentes fueron los que ahora se llaman, fueron conocidos por todos, representantes de los grupos parlamentarios, pero yo viví las sesiones. Cuando ya el proyecto se presentó a la Comisión Constitucional para su discusión, yo viví todas las discusiones y hubo momentos en los que estuvo a punto de romperse definitivamente el consenso imprescindible para hacer la Constitución, a veces por parte del Partido Socialista, otras veces pues por parte de Alianza Popular, otras veces pues eran los nacionalistas vascos, que al final los nacionalistas abandonaron la comisión y no se desvincularon del proceso. Lo que pasa es que luego en el País Vasco la Constitución, que es algo que se resalta muy poco, a pesar de estar en contra de los nacionalistas, la Constitución fue aprobada por el pueblo vasco en referéndum. No tuvo el respaldo abrumador que tuvo en otros sitios porque los nacionalistas no la votaron, pero vamos, se aprobó, y se aprobó por más del 50% también en el País Vasco. Entonces creo que toda esa discusión, a mí me hubiese gustado mucho, muchísimo, no sé si lo harán, que alguno de los ponentes que tienen, ya son gente muy lúcida, sí, que contase verdaderamente los entresijos de todas esas negociaciones. Cuando ahora se habla con tanta ligereza, ¿por qué no se dijo esto? ¿Por qué no se puso esto? Se puso en el 99% de los casos lo que se pudo poner y lo que estaba garantizado que iba a tener el respaldo suficiente para ser aprobado, porque sin consenso esa Constitución hubiese sido un fracaso. Bueno, y además del duro trabajo para poner en marcha la Constitución, Nona, también hay que pensar en a lo mejor el duro trabajo también para hacer a los ciudadanos cambiar la mentalidad, ¿no? Porque se estaba cambiando de una época a otra, dos épocas totalmente distintas, es decir, no era continuidad, era una ruptura, ¿no?, con lo anterior. Los de la izquierda más, digamos, purista, le pongo comillas, hablan de que no fue una ruptura, ¿no? Por eso pues, le ponen tantos peros a la Constitución. Bueno, yo creo que decir que no fue una ruptura en el sentido, digamos, de lo que significa en política la ruptura. Se hizo desde el propio régimen, pero es que era la única forma de hacerlo. Pero yo creo que hay que ser muy justos con los que articularon el proceso de la transición. Yo estoy convencida de que fue la única manera posible para que aquí no hubiese habido un lío, que ya no voy a hablar de una guerra, pero un lío, y la palabra lío es muy suave, un conflicto, una situación tan terrible que nos hubiese costado sangre, sudor y lágrimas acabar con el proceso ese del paso de un régimen autoritario a un régimen democrático. Y lo dices muy bien, no tenemos que olvidar que había una generación de la que un porcentaje muy alto no estaba ya en condiciones de valorar, eran muy mayores, claro, y ya no estaban en condiciones de valorar lo que podía significar la libertad. Mucha gente, cuando empezó el terrorismo y las reivindicaciones nacionalistas, mucha gente mayor decía, por Dios, si nosotros lo que queremos es la paz, lo que queremos es la paz, todavía tenían las heridas de la guerra abiertas. Y eso fue lo que hizo que tuviesen que tener todos los que articularon esta transición un cuidado exquisito para no que se fuese todo al traste. No olvidemos que hoy justamente es 23 de febrero y estamos en un día que fue negro, pero que pudo haber sido la noche para muchos años, para un país que estaba todavía apuntalando su democracia. Me hablabas antes, Nona, de que erais en total en aquel momento 27 mujeres en política. Bueno, eso me da pie un poco a hablar de la igualdad dentro de la política. Y recuerdo ahora sí, en este momento, aquella medida de José Luis Rodríguez Zapatero cuando hablaba de que tenía que haber paridad en la política. Bueno, ¿crees que esos pasos dados hace pocos años han sido buenos para un poco igualar a hombres y mujeres en política? Mira, yo creo que el paso más importante para la igualdad es el acceso de la mujer a la educación y a la cultura. Por muchas leyes que hagas, sin ese paso fundamental no hubiese sido posible
que la mujer estuviese ahora mismo en la situación que está, que es manifiestamente mejorable, ¿eh? Yo no he hecho las campanas al vuelo, es manifiestamente mejorable. Pero el primer paso fue el masivo acceso de la mujer a la educación, a la cultura. Y tenemos que decirlo también, los anticonceptivos. Es así, es decir, el hecho del control de la natalidad ha sido también absolutamente básico y fundamental para que la mujer pudiese compatibilizar su tarea de ser madre, de garantizar el relevo generacional, que eso fue lo que fue a lo largo de toda la historia, con un trabajo fuera del hogar, etcétera, etcétera. Luego, a lo largo de muchos años, yo no soy muy partidaria de la ley de cuotas, pero tampoco la demonizo. Creo que tiene aspectos positivos, porque al menos garantiza la presencia, ¿no? Pero, como todo ese tipo de normas, si los partidos no la aplican lealmente, hay multitud de subterfugios para poder vulnerarla también. Y luego, ¿cuál es el problema de la ley de cuotas y de la paridad? Pues sí, para mí es uno, que eso tú lo estableces en las listas electorales o lo estableces en, digamos que en el partido, en los órganos de gobierno, pero fíjate qué paridad, tú mira cómo es la ejecutiva del PSOE, mira cómo son los consejos de ministros, que es que, no sé, y eso que me parece la espuma, corresponde a que aún en el seno de la sociedad, en donde está el poder de verdad, en donde están los que dirigen, hay poquísimas mujeres, sigue habiendo poquísimas mujeres. Y no será porque no hayan demostrado que valen, porque mira, la administración pública, dentro de nada los hombres tenéis que pedir cuotas, Pero, y la universidad, si es que ya eso, y yo creo que eso, y la carrera judicial incluso, yo creo que eso tiene que ser ya la antesala del acceso de la mujer a los núcleos de verdad de poder, que son los económicos y los políticos de verdad, pero los políticos de verdad. No esa apariencia de órganos democráticos en los que luego de democráticos tienen poco. Hablabas antes de la importancia del acceso de hombres y mujeres a la educación, sobre todo de mujeres a la educación, y como experiencia, como tú has tenido mucha experiencia en el ámbito de la educación, Nona, ¿crees que en los colegios, institutos y universidades se debe ahí también fomentar y educar en la igualdad entre hombres y mujeres? Quizás es clave también las instituciones educativas, ¿no? Para que los jóvenes y los más pequeños crezcan ya con esa idea, ¿no? Y la familia, también la familia. La igualdad y la paridad se practica. No hay que hablar tanto, a lo mejor, cuanto hacer. La clave está en el hacer. Y yo veo que en los colegios, yo hace 3 años que me jubilé, acaba de hacerlos ahora, en enero. Y yo no sé si las cosas habrán cambiado para bien, pero yo creo que era una materia a la que se le dedicaba mucho tiempo a hablar y poco tiempo a practicar, digamos que acciones y a inculcar actitudes de verdadera igualdad, que a veces son simplemente conseguir que el respeto sea el valor básico en una escuela, el respeto de todos por todos y hacia todos. Y yo veo que a veces las chicas, fíjate lo que voy a decir, que puede ser muy controvertido, en su afán de asumir roles masculinos, quieren parecerse tanto en su comportamiento a los chicos, que acaban un poco siendo, en parte, responsables, digo, de esas actitudes. Vamos a no confundirlo con la violencia doméstica, por Dios. Hablo de ese día a día en el colegio, en la escuela, en el instituto, en donde se permite una cierta actitud machista que la mujer a veces, yo creo que aquí hay un contenido antropológico y cultural, incluso admira en el hombre. ¿No es? No sé si ahí tendría a lo mejor que mediar los profesores o alguna autoridad educativa. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eso es una labor de mucha paciencia y de mucho tino y de mucho también trabajar dentro del hogar, en el respeto a todos, en el respeto a todos. Todos somos iguales en dignidad, en derechos, todos somos iguales. No tenemos que cansarnos de decirlo, pero sobre todo no tenemos que cansarnos de practicarlo. Los que tienen hijos e hijas, la relación del matrimonio, todas estas cosas, de los padres, todo esto es lo que acaba al final pues
cambiando esa concepción machista que todavía subyace en la sociedad. Bueno, hemos hablado del gran papel de la familia dentro de este camino hacia la igualdad, el gran papel también de los colegios y universidades y otros centros educativos, y nos queda también por hablar un poco del papel de los políticos, porque es cierto que existen concejalías de igualdad, sin ir más lejos, aquí en Ferrol, ¿no? ¿También se debe trabajar más desde esas concejalías por la igualdad? Pues para mí, la mayor parte de las concejalías son un enigma, porque yo no sé muy bien, y seguramente es porque no soy capaz de informarme suficientemente, al menos no se traduce de cara a la sociedad una parte que tienen que estar haciendo seguro muy importante de su labor. Porque sí que visualizas o los propios concejales o concejalas verbalizan cierto tipo de discursos, ¿no?, en favor de la igualdad. Pero luego tú empiezas a analizar lo que ves y dices, pero yo sigo viendo cosas que me sorprenden. Y no voy, porque no quiero que esta entrevista tenga la más mínima polémica, porque creo que hoy no se merece, y por eso no voy a citar ciertos actos, ciertas actuaciones, ciertas dependencias públicas en las que hay una política que a mí me sorprende realmente. Y yo creo que esas concejalías tienen que trabajar mucho en colaboración con las concejalías de cultura y de educación, mucho. No tanto programas, que luego, como nadie los evalúa, nunca podemos saber si fueron acertados o no, porque te pongo solo un ejemplo, porque sería grave no mencionarlo. ¿Qué hemos avanzado en la violencia de género? ¿Hemos avanzado mucho? Pues no. Por desgracia no. No encontramos la tecla, porque no hay una tecla. Hay toda una orquesta y cada uno tiene que tocar el instrumento que le corresponda para conseguir erradicar esa lacra terrible y tener la capacidad de autocrítica para evaluar en qué ha fallado la ley o qué es lo que hay que cambiar para que realmente, porque todo lo arreglamos diciendo, es que no hay medios, pero si es que da igual, aunque pongas un policía detrás de cada mujer amenazada, eso no lo resuelve, porque donde haya un terrorista, y para mí son terroristas, igual, no digo que sean terroristas políticos, sí, pero son terroristas, van a encontrar el momento de matar a la mujer. Entonces, creo sinceramente que hacemos muy poca autocrítica. Hay muchos observatorios que sacan conclusiones, pero que no aplican las correcciones que hay que aplicar a las políticas de igualdad. Mucho que andar, por tanto, en este campo. Pues Nona Inés Vilariño, ha sido un placer de verdad tenerte aquí nuevamente, y antes de despedirnos, enhorabuena por ese reconocimiento y ese galardón y ese homenaje que te van a hacer, ¿no?, el próximo día 8 de marzo, y esperemos que sea un homenaje también para poner en valor y en la conciencia todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? Muchas gracias, Nona, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, y simplemente quisiera despedirme enviándole a los ferrolanos el mensaje de que las puertas del Jofre están abiertas para todo el mundo ese día, para todo el mundo que quepa, claro está, porque no va a haber problema, estoy segura, es un teatro grande, pero a mí me gustaría que piensen en el documental. Aquellos que, pues por razones que ni me conocen ni saben nada de mi vida, pues tampoco les interese mucho ir al homenaje, cosa que me parece absolutamente normal. Pero por favor, los más jóvenes que vayan a ver, y los mayores también, pero esos a los que yo puedo resultarles una persona extraña, ajena, que no saben, bueno, pero que piensen que hay un documental, el testimonio de mujeres muy valiosas que han hecho mucho por la igualdad de la mujer y mucho por España, porque es una forma de hacer mucho por España. Sin duda. Muchas gracias, Nona. Y ya saben, esa cita, el 8 de marzo, en el Teatro Jofre, no se lo pueden perder. Como tampoco se deben perder las entrevistas que aquí hacemos, que ya saben que las pueden volver a ver cuando ustedes quieran, en la web tvferrol.es, en el espacio de televisión a la carta. Nosotros volvemos el próximo día con más actualidad, con más invitados que nos cuenten un poco la actualidad de Ferrol y su comarca. Nada más por nuestra parte. Buenas tardes y hasta luego.